sea, realmente yo desde bien pequeño siempre he tenido una personalidad de inquietud máxima. O sea, siempre creo que realmente un periodista se hace yendo a eventos y sobre todo acudiendo a lo que es la vida real. El presentador típico que se ponía a leer un teleprompter no conecta. Y lo más importante en ese estadio es que la gente, cuando te esté escuchando, conecte con este tío que está presentando. Entonces, tienes que ser natural y orgánico y hablar casi como ellos. Al final yo creo que también esa tradición, pues al final es un trabajo de 100 años. No se puede hacer en 5. Entonces, bueno, hay que darle tiempo. Yo creo que el fútbol sala irá creciendo, se ven los números, y irá mejorando, yo creo que sí. Luego cuando cubría también fútbol, pues en mi etapa un poco más de estudiante, pues recuerdo entrevistar a Harry Kane, por ejemplo. Así se ve. Bueno, este chico tan poco agraciado comparado conmigo que se suma a este podcast es Alfon, mi compañerito, que ha dicho que al final lo más importante es que compartas pasión con compañeros que lo den todo por lo mismo, por lo que tú darías todo. Hoy tenemos con nosotros a alguien que con solo 26 años ya ha presentado una final de la Copa del Rey para la Real Federación Española de Fútbol y también presenta partidos de fútbol sala, tanto masculino como femenino. No solo eso, sino que tiene uno de los proyectos más interesantes de nuestra generación. Su nombre es Dani Gordo. Creía que iba a venir alguien, digo, ¿quién es? Con esta presentación así tan épica. Muchas gracias, chicos, ¿cómo estáis? Yo un placer, la verdad, de recibiros en mi casa, la verdad, en mi oficina. No, para nosotros también es un placer tenerte aquí porque la verdad que eres uno de los mejores comunicadores y creadores de contenido de nuestro país. Esos que has visto pocos, entonces. Eso han visto pocos. No, pero muchas gracias, Jolín, la verdad. Bueno, pues hoy has venido aquí para Tinta y Sudor para hablar un poco... Bueno, realmente habéis venido vosotros. Bueno, hemos venido, claro, habéis venido vosotros. Ha sido un poco ahí he entrado yo ahora a vuestro universo, ¿no? De Tinta y Sudor ahí, sí, eso sí. Sí, pero hemos venido nosotros, sí, es verdad. Pues muchas gracias por la invitación. Pues bueno, básicamente hoy vamos a tratar para que tú nos puedas dar claves para que la gente pueda inspirarse, motivarse y aprender cómo tú has conseguido pues esto que tenemos a nuestras espaldas. Vale, a ver, es una pregunta demasiado amplia, o sea, me refiero, yo os voy a contar mi experiencia, yo no soy un gurú de nada y eso es algo que también tiene que quedar muy claro. Yo no soy una persona experta en motivación, ni experta en inspiración, ni nada de eso. Yo lo que puedo hacer es contar mi historia y cómo he llegado a este día del mes de abril haciendo las cosas que voy haciendo. O sea, realmente yo desde bien pequeño siempre he tenido una personalidad de inquietud máxima. O sea, siempre he sido una persona muy inquieta, siempre he sido una persona que realizaba, producía, hacía que ocurriesen cosas. Por ejemplo, desde bien pequeño ya en el colegio recuerdo que yo mismo con ayuda de una profesora pues monté la liga de fútbol del colegio. Entonces siempre he tenido pues una predisposición a organizar, a hacer pues constantemente momentos y situaciones y cosas. Es un poco para que se entienda un poco el contexto de mi vena emprendedora. Y entonces fue también cuando empecé la carrera de periodismo y me aventuré en el mundo de la comunicación, pues que se juntaron mis ganas de hacer cosas con las ganas de hacer comunicación. Y empecé haciendo un proyecto, un canal de YouTube de entrevistas, que iba con mis 2 colegas que me grababan, y pues así poco a poco pues fui también haciéndome un poco de construcción de una vida de estudiante diferente, porque yo tenía mi canal de YouTube, eso me abrió las puertas a llamar la atención de la gente de Radio Marca y empezar a comentar partidos de Primera División y de Champions League y todo, y luego también pues de Telemadrid, porque yo empecé también en el año 2020 a ser reportero en la tele, y eso pues también es algo que gracias a haber sido inquieto pues me hizo pues conseguir esos hitos que para un chaval de 20 pues eran raros, diferentes, pero lo abordaba todo con mucha ilusión y con ganas de hacer las cosas bien. Vale. ¿Y cuál fue ese momento que tú sentiste que querías ser periodista? Pues yo creo que fue más o menos con 14, 15 años que ya sabía que futbolísticamente no iba a tener mucho éxito a nivel de jugador, porque era un paquetón, la verdad, las cosas como son. Y pues fue
darme cuenta que me gustaba mucho hablar, me gustaba mucho entrevistar y me gustaba sobre todo también presentar cosas. Porque, por ejemplo, recuerdo que cuando tenía 15 años en mi instituto nos dijeron, oye, ¿a alguien le apetece presentar la gala de mediación? Que mediación era una cosa que hacía mi instituto muy chula, que ayudaba a la gente que recibía bullying, pues a través de esa asociación pues se ayudaba. Entonces cumplía 10 años en mi instituto y yo dije, oye, pues yo quiero presentarla, porque hacía teatro y me apetecía como, pues siempre he sido también muy pues, de esa personalidad de pues hablar, ser muy extrovertido, y pues ahí me empezó a gustar y dije, ostras, pues a lo mejor lo mío es presentar un programa. Y por ello pues el periodismo era lo que me daba, o imaginaba que me iba a dar las dotes más cercanas a lo que yo quería ser en un futuro, que era presentador. Vale. Bueno, estudiaste en la Complutense. Sí. ¿Y cuándo te diste cuenta de que con la carrera solo no iba a ser suficiente para vivir de esto? Buah, pues realmente al tercer día, a lo mejor, y porque el primero y el segundo no íbamos el día completo. A ver, realmente creo que es raro que llegues tú a la facultad y tu profesor no sepa cómo se tuitea, ¿no? Cuando además ya en ese momento, en el año 2017-2018, pues la mejor información deportiva se hacía a través de las cuentas de Twitter de los periódicos. O sea, al final, la actualidad más real que había era, sinceramente, pues justo la que se veía, por ejemplo, en Twitter. Entonces, que un profesor que te esté dando clase no sepa cómo se tuitea, pues es una señal de que a lo mejor la carrera no está actualizada para los tiempos que la información corre a día de hoy. Luego, también es verdad que a lo largo de la carrera me fui encontrando con profesores que sí que estaban actualizados, que sí que sabían cómo se comunicaba a día de hoy, y agradezco mucho haber pasado por sus manos, entre comillas. Pero es verdad que la carrera no creo que te aporte lo que de verdad necesita un periodista al salir a la calle. Yo creo que realmente un periodista se hace yendo a eventos y sobre todo acudiendo a lo que es la vida real, que es pues a todo tipo de ruedas de prensa, a cubrir partidos, o en este caso, pues por ejemplo, yo me pasaba eso, yo iba a 5 o 6 partidos al fin de semana. Entonces, eso es lo que me hacía el darme cuenta de que aprendía más ahí que durante la semana en clase. Bueno, ¿y cuál es el error que ves en los estudiantes? Porque muchas personas que estudian periodismo al final no terminan trabajando de esto, y tú al final has trabajado en la Real Federación Española de Fútbol, en Vaya Vaina, has trabajado en Fútbol Sala también. Sí. Y, por ejemplo, a mí siempre me han dicho que yo no puedo vivir de esto, que esto es muy complicado vivir de este mundo. ¿Tú qué les dirías? Pues que depende de ellos y depende de ti. O sea, realmente creo que es verdad que a nivel puestos de trabajo, pues hay menos puestos que gente que podría trabajar en el mundo del periodismo, pero lo que sí que creo que ocurre es que la gente que de verdad merece vivir de esto y se lo trabaja, y de verdad que se esfuerza día y noche para conseguirlo, lo hace. Porque al menos mi experiencia es esa. Mis amigos que de verdad trabajaban por hacerse un hueco en la industria del periodismo y de la comunicación lo han conseguido. Luego lo que pasa es que es muy fácil el que se piensa que simplemente yendo a la carrera, yendo a clase y sacando 9 y 10, pues te crees que de repente va a estar alguien de la Sexta en cuanto salgas de la facultad con tu diploma y con tu gorrito de graduación diciéndote, oye, vente para acá, que te necesitamos. Eso no va a ocurrir, no va a suceder. Lo que tienes que hacer es cosas fuera de la universidad, o dentro de las asociaciones, o en Inforradio, lo típico que la facultad te hace acercarte a la vida real, esos espacios, que la verdad que desafortunadamente tampoco son tantos, pero la gente tiene que saber que es ahí, no en clase sacando un 9 en semiótica, eso no te va a llevar a ningún lado. ¿Y hay alguien dentro de la carrera o algún momento que te cambió radicalmente tu perspectiva? Conocer a Alfon. Yo creo que sería posiblemente el momento más importante de mi vida dentro de la facultad, porque es con el que he construido mi sueño y hemos construido juntos un objetivo como es el que tú ves, que antes cuando llegas has dicho, ostras, ¿cómo impone tal? Y he dicho, pues eso fue construido, realmente nació en la facultad y pues posiblemente fue la clave de que hoy en día estemos aquí, que al final me junté a una persona inquieta como yo y decidimos los dos luchar por un mismo sueño. La verdad que lo que han construido es brutal, es maravilloso. Ojalá nosotros algún día poder estar en la mitad de lo que ya han llegado ustedes. La verdad que lleva mucho trabajo. O sea, es al final sacrificar tu vida. O sea, realmente es así. O sea, al final es estar por y para esto. Y la gente ve un 1% de lo que realmente es el trabajo que se hace aquí dentro, porque solo nos ven además a 2 o a 3 la cara, pero aquí luego, como bien has podido comprobar hoy, somos casi 20 personas currando para que Vaya Vaina y la productora y Jaleo salga adelante todo el trabajo que tenemos, y cada vez más. Y a lo mejor es que el año que viene pues somos 30 o 30 y pico. Ojalá.
Y ojalá que vosotros también trabajéis duro para conseguir algo así. Porque es muy bonito vivir de lo que te apasiona. Bueno, cambiando un poco de tema, cubriste una final de Copa del Rey Sí. y bueno, fuiste el host. Esta ha sido la tercera vez, es verdad. Oh. Hice Athletic Mallorca, Real Madrid-Barça y este año ha sido Atlético de Madrid y Real Sociedad. Sí, sí, muy guay. Es una pasada. Brutal. Con 16 años, si te contaran eso con 16 años, ¿te lo hubieses creído que ibas a llegar a cubrir un evento así? Como diga que sí, van a pensar todos que tengo un ego más grande que esta oficina. Si te digo la verdad, tampoco me he parado a pensarlo mucho. O sea, al final es verdad que es una locura y yo ese día siempre lo digo, que es como meterme en una vida de otra persona cuando presento algo así, porque presentar para 70.000 personas. Creo que, yo lo digo siempre, yo cada año lo pienso como que va a ser el último y este es el tercero. Es que es surrealista. El chaval Dani de 16 años jamás se lo hubiese imaginado porque tampoco existía esta plataforma del streaming tan como ahora lo vemos y demás, pero jamás. Yo creo que no me lo podría haber... Vamos, ni de coña me lo hubiese podido imaginar. No, ni de coña. Pero es cierto que pues ha ocurrido. Ya está, tampoco hay que darle muchas vueltas, seguir currando. Yo ya estoy pensando, es que es acabar de esa y yo ya estoy pensando en las siguientes. Entonces también es verdad que cuando estás en la rueda no te da tiempo tampoco a valorarlo tanto. Es verdad que lo valoro y lo disfruto mucho, que es verdad que el primer año a lo mejor no disfruté tanto porque estaba muy nervioso, pero el segundo y tercer año lo he saboreado cada segundo y cada instante. Pero yo ya es acabar eso y a lo siguiente. Y con ganas de que el año que viene pues me gane volver a estar ahí. Bueno, comentaste que estabas un poco nervioso el primer año. ¿Cómo gestionas toda esa presión? Porque verte en un estadio ahí frente a miles de personas tienes que notar una presión interna bastante grande, me imagino. Confiar en el recorrido que llevas. Yo creo que esa es la clave, que no te han cogido a ti por, oye, qué bien haces cuando justo te subes y hablas en público, qué bien lo haces. No, es por todo el trabajo que llevas detrás. O sea, yo te juro, tío, que me sentía en ese momento... Aparte de que vas un poco a piloto automático, la sensación es muy... Es que no sé cómo explicarla, tío, pero es como realmente estás muy concentrado. Entonces, no te da tiempo a pensar en, Dios mío, 70.000 personas. Es verdad que incluso yo lo juego más a baza de motivación. Me crezco y lo siento. Yo siento que cuando ocurre eso y cuando de repente ves a la afición que está respondiendo y ves que hablas con el speaker y el speaker lanza el cántico que sea y 30.000 personas lo gritando de un lado, luego 30.000 de otro. O sea, estás haciendo que la gente disfrute, se lo pase bien y tú simplemente tienes que ser consciente de que no eres el protagonista. Tú lo que tienes que hacer es simplemente ir conduciendo, ir pasando las cosas que de verdad importan, que es la información que se trata en esa previa, que es el momento de los cánticos, el himno, la alineación. Tú simplemente estás ahí pues haciendo que vayan ocurriendo esas situaciones y disfrutarlo y hacerlo lo mejor posible y gracias a la preparación de muchos años atrás y sobre todo a esos 2-3 días que estoy estudiándome el guión hasta la última coma, pues lo que hacen que salga por tercer año consecutivo 10 de 10. ¿Y es todo memorizado o hay un poco de improvisación? Te diría que es un 15% memorizado y un 85% improvisación. Pero, ojo, es que la improvisación la gente piensa que es, venga, ponte aquí a responder. No, brother, es una improvisación basada en conocimiento. Es decir, yo sé que tengo que darle paso a un vídeo sobre el camino de la Real Sociedad a la final de la Copa del Rey y yo no me voy a poner, oye, tienes que contar que eliminaron al Negreira en la primera fase, luego al Eldense, luego... No, brother, yo eso ya me lo conozco dentro de mí, tengo esa información dentro para hacerlo lo más natural y orgánico posible. El presentador típico que se ponía a leer un teleprompter no conecta. Y lo más importante en ese estadio es que la gente, cuando te esté escuchando, conecte con este tío que está presentando. Entonces, tienes que ser natural y orgánico y hablar casi como ellos, evidentemente evitando tacos. Yo no voy a decir, me cago en la puta. No, pero que te sientan parte del espectáculo y no algo ahí puesto y forzado. Vale. Aparte del fútbol, también llevas el fútbol sala. ¿En algún momento lo has llevado? Es verdad que este año ya no, pero es cierto que hemos hecho 2 temporadas con Suela Caramelo, que es el programa de entretenimiento que hemos estado cubriendo todo el fútbol sala nacional en tanto la faceta femenina como la masculina y con la selección española, que llegamos a viajar, por ejemplo, a Uzbekistán al Mundial y ha sido increíble. O sea, una pena, a mí me duele cada vez que veo fútbol sala ahora por la tele, el corazón me hace algo. Me encantaría poder estar allí, pero este año no pasa nada. Bueno, España es una de las mejores selecciones de fútbol sala y mucha gente no lo sabe y no disfruta del fútbol sala. ¿Por qué crees que tiene ese foco menos mediático el fútbol sala? No lo sé, pero es verdad que somos la tercera mejor selección femenina del mundo, porque quedamos terceras en el Mundial
y ganamos la Eurocopa con los chicos en el mes de diciembre, enero. Entonces, pues imagínate, yo creo que la gente es porque no lo ha probado, pero cuando vas a un pabellón tu vida cambia. Entonces sí que animaría a la gente a que viviese desde dentro el cómo es el fútbol sala, porque yo de verdad que una vez que lo viví, pues te enamora, o sea, te cautiva y disfrutas mucho. Me imagino que tú has conocido jugadores que merecen tener más reconocimiento. ¿A quiénes pondrías en ese escaparate? Por ejemplo, se me ocurre Mellado, Gordillo, jugadores de la selección española. Mellado es de los mejores jugadores ahora mismo del mundo, sin ninguna duda, y juega en el Jimmy Cartagena, y como así te puedo estar diciendo durante media hora. Pero bueno, al final yo creo que es que algo que ocurre con el fútbol y con el, por ejemplo, también algo cercano es el baloncesto, no ocurre con el resto de deportes. Y estoy seguro que también hay gente ahora mismo que nos está escuchando o viendo que dice, jolín, pues es que también mi deporte, a mí me encanta el voleibol y la gente no sabe ni un nombre de un jugador de la selección, por ejemplo. Entonces, es una pena, pero al final también yo creo que el marketing que tiene el fútbol, por ejemplo, pues no lo tiene el fútbol sala. Es decir, pues el tema de, incluso desde pequeño, está el FIFA, ahora el EAFC, está el álbum de cromos. Desde pequeño ya tienes tu casa, siempre la bufanda, no sé qué. Entonces, al final yo creo que también esa tradición, pues al final es un trabajo de 100 años, no se puede hacer en 5. Entonces, bueno, hay que darle tiempo. Yo creo que el fútbol sala irá creciendo, se ven los números, sí. Y irá mejorando, yo creo que sí. Confío. ¿Tú lo incluirías en unos Juegos Olímpicos? 100%. Sí, no, yo también lo creo. Vamos, sin ninguna duda, no me jodas. Hay deportes en los Juegos Olímpicos que tú dices, ¿qué cojones? Y el fútbol sala no, o sea, que alguien me lo explique. Vale. No tiene mucho sentido que no esté todavía. Bueno, y tú como periodista me imagino habrás tratado con montones de jugadores y de jugadoras. ¿Hay alguno con el que hayas conectado especialmente, personalmente, hablando? Pues, por ejemplo, tenemos muy buena relación con algunos. Yo qué sé, pues por ejemplo aquí mismo han estado sentados Sisi Palazón, Óscar Valentín, Sergio Camello. Luego también cuando hemos hecho cosas con la selección, pues he tenido la suerte de estar con Borja Iglesias. Luego cuando cubría también fútbol, pues en mi etapa un poco más de estudiante, pues recuerdo entrevistar a Harry Kane, por ejemplo. Pero de conexión, pues bueno, al final conectas con mucha gente. Yo creo, por ejemplo, con alguien como un Óscar Valentín, Isi Palazón, esta gente, pues conectas mucho porque son chavales que al final es cierto que están viviendo una locura, que es el ser futbolista profesional y en primera división y cerquita de conseguir una final en la Conference, que ojalá el Rayo llegue. Pero es verdad que bueno, yo no considero que sea amigo de ningún futbolista, o sea, también te digo. Pues bueno, al final yo también te digo, no soy el protagonista de nada, entonces comparto tiempo con ellos, lo disfruto, lo saboreo y son ídolos, pero tampoco tengo en mi círculo de amigos ningún futbolista profesional. Vale. Y tienen muchas veces se dice que van como muy subidos, que tienen el ego muy alto, tal. Al final son personas como nosotros. Yo, ¿no? Con los los que he compartido tiempo nunca he visto ningún ego ni nada, sino gente súper normal y con la que me he reído y disfrutado mucho. Vale. Bueno, hablándonos un poco de esto que tenemos a nuestras espaldas, de sí. Vaya Vaina, cuéntanos un poco, ¿dónde salió esto? ¿Dónde comenzó este proyecto? A ver, está en verdad ahí detrás de las cámaras Alfon. En plan, si quiere venir Alfon a contestar un poquito también, que hable un poquito, mírale, viene para acá. Que Alfon lo cuenta muy bien. Además, Alfon es un comercial de puta madre. Pero igual no salgo en plano. Sí, ponte aquí. Que lo cuente también. Un invitado... ¿Puedo poner encima de ti, Dani? Ponte encima, a mí me encanta además que te pongas encima de mí. Es verdad que te gusta más a ti que me ponga yo encima, pero... Ponte aquí en el medio, ponte aquí, compartimos silla. Así se ve. Bueno, este chico tan... ¿Qué pasa? Poco agraciado comparando conmigo que se suma a este podcast es Alfon, mi compañerito. Ha hecho una pregunta él que te va a interesar y vas a responder tú. Bueno, cuéntanos un poco de dónde salió Vaya Vaina. ¿Cómo empezó este proyecto? Venga, pues Vaya Vaina, tío, es un proyecto porque tanto Dani como yo, bueno, ya he estado dándote la chapa un buen rato. Sí, qué pesado soy. Dani y yo queríamos ser periodistas, queríamos presentar cosas y los dos teníamos como eso en común, esa ambición de querer dedicarnos a este mundillo de la comunicación y de hacer entrevistas. Entonces, cada uno estaba un poquito por su camino, los dos veíamos mucho lo que hacíamos el uno y el otro y hubo un día que nos sentamos a comer en la cafetería, me acerqué yo con una bandejita, estaba Dani comiendo. Muy escena de romántica. Sí, muy romántico. Le dije, ¿puedo comer contigo, Dani? Y me dijo, sí, puedes claro. Comerme a mí y vamos a enrollar ahí. Y ahí empezamos a hablar de los sueños que teníamos y poco a poco fuimos armando un formato que no sabríamos que luego iba a derivar, era otra movida, pero luego derivó en Vaya Vaina y en este tipo de entrevistas y de podcast, que al fin y al cabo era un poco como lo que había que hacer, porque está el mundo del podcast empezando, no es como ahora que hay millones, estaba un poquito empezando y dijimos, vamos a lanzarnos un podcast, pues venga. Adelante, así fue, bien contado.
¿Y cómo empezaron de cero y consiguieron llegar tan alto como están ahora? A ver, han pasado 4 años entre medias, ¿sabes? En plan, tampoco creo que estemos tan altos, ¿eh? O sea, también te digo. Pero bueno, trabajando duro. Es que es lo que os he comentado, lo que te he comentado antes. Trabajar. Y sobre todo también analizar mucho a la gente, qué es lo que le gusta ver, qué es lo que cuando sacamos funciona más. Ir un poco analizando eso para ir ajustándonos también a lo que a nosotros nos apetece hacer, pero sobre todo a la gente le apetece ver. Vale. Bueno, ya habéis entrevistado a muchísimos influencers y a muchísimas personas famosas de nuestro país. ¿Alguna vez alguna entrevista ha salido un poquito mal? Sí. Alguna nos ha costado mucho porque hay gente que viene, gente que nunca ha visitado un podcast o que nunca ha tenido tantas cámaras delante, o incluso influencers que están muy acostumbrados a grabarse en su habitación, pero que llegan aquí con focos y con cámaras y con un público de gente y que les cuesta un poquito más. Y ha habido gente, sobre todo cuando peor nos ha salido un podcast o cuando ha sido una experiencia un poquito más mala, ha sido porque la persona ha estado un poquito abrumada y ha estado como un poco sosa o no ha sabido cómo desarrollar su personalidad. Nosotros intentamos sacarlo, intentamos hacer que se sientan cómodos y a gusto, pero hay gente a veces que está un poquito cerrada, que se pone un poco, lo que te digo, nerviosa y que le cuesta un poco. Eso ha sido como lo peor que te podría decir. O artistas que vienen emporrados también. Sí, eso nos ha pasado. Eso nos ha pasado. Sí, totalmente. Y lo dificulta. Bueno, Alfon, tenía una pregunta para ti porque has entrevistado a Thibaut Courtois. Sí, joder. A mí eso sería un placer. Además era muy gracioso porque era ver como a Gru con un Minion, ¿sabes? En plan, la diferencia de altura era brutal. Es que era increíble porque encima estaba su mujer también, que yo dije, me dijeron, ¿te importa entrevistar a Courtois y a su mujer? Yo no sabía quién era su mujer. Y dije, no, claro, dámelos a los dos. Yo diciendo, vale, Courtois es un gigante, pero la mujer pues era más o menos de mi altura, ¿no? Pues la mujer es otra gigante y estaban Courtois, su mujer y luego yo por aquí. Tuvieron que abrir el 05 del iPhone tú, para que se le viese. Y la verdad que fue muy majo, tío, es que es muy majo. Bueno, yo me he meado con él con muchísimas cosas cuando hacía streamings con Ibai, que le llamó puto gordo, cosas así. Fue divertidísimo, la verdad que fue una entrevista súper fácil y era un poco surrealista porque encima fue en su evento de presentación de su documental, que lo hacía con Prime Video y fue en el Bernabéu, en el palco de honor del Bernabéu. Que se estrenaba además. Y era como, joder, estamos en el palco de honor del Bernabéu entrevistando a Courtois. Para mí eso fue como el pico de la vida. Es más, luego dijo, voy a dejar ya las entrevistas y yo porque le tuve que convencer y dije, hombre, no. Sí, tío. Una locura. ¿Y por qué crees que ahora los jugadores de fútbol conectan más con los creadores que con los periodistas tradicionales? Por lo mismo, por lo que te digo, que en las previas la gente conecta con cómo lo hacemos. Porque en el periodismo te enseñan a informar, divertir, entretener. Te dicen siempre informar, divertir, entretener. Pero se olvida de lo más importante, que es conectar. Entonces, los creadores de contenido o streamers que comentas consiguen conectar mucho con la audiencia. Porque al final no es nada impostado, no es nada... no buscan nada malo, sino simplemente pasárselo bien con la gente, y eso es algo que los jugadores han detectado y han visto. No es lo mismo que Ibai te haga una pregunta con toda la buena intención de lo que sea, porque es que ni siquiera son preguntas, más una conversación, a que de repente te reúnas con el típico periodista que te está buscando el titular, que te va a sacar la noticia con el clickbait, que te la va a sacar de contexto, que ha ocurrido muchas veces. Entonces, al final es la confianza lo que hace que las cosas fluyan. Total. Y la confianza que da un creador de contenido a día de hoy es mayor que la que dan algunos periodistas. Bueno, por otro lado, tenéis 100.000 seguidores en Instagram, y hay muchas personas que la han elegido como su podcast favorito del año. ¿Cómo se siente eso? ¿Quiénes son esas personas? Mi madre y la suya, ¿no? Me refiero. No, sí que es verdad que es una locura. Para nosotros también, ¿eh? Es una locura. Joder, gracias, chaval. Es que veis poco podcast, ¿eh? Es una locura, tío. Yo me acuerdo más perfectamente este año cuando nos hacen como el Spotify Rapid donde es un resumen de toda la gente que te escucha, etcétera. Yo pensaba que yo sé que gente escucha el podcast, yo sé que va guay. Dije, vale, habrá gente que sea como su podcast favorito. Pero es que estuvimos en el top de creo que 90 y pico mil personas. Y era una barbaridad. Yo dije, pero ¿en qué momento somos el podcast más escuchado de 90.000 personas? Fue una información muy chocante y que yo prefiero no pensar mucho porque me abruma un poco. Total, yo no pensamos mucho en eso tampoco. Bueno, como bien sabéis, nosotros estamos empezando, estamos sacando un proyecto nuevo que se llama Tinta y Sudor. Para mí y para todo el equipo, ¿qué consejo nos podrías dar para nosotros crecer y llegar a lo que ya les digo, a la mitad de lo que están ustedes? Pues que disfrutéis mucho haciéndolo, que os juntéis con muy buena gente. Es un poco lo que dije la vez que nos conocimos, que al final lo más importante es que compartas
pasión con compañeros que lo den todo por lo mismo, por lo que tú darías todo. Y el juntarte y hacer un buen tándem es la clave de que cuando a lo mejor las cosas no vayan tan bien, te siga apeteciendo luchar por ese sueño. Porque tienes gente al lado que te apoya y que va a muerte, por eso por lo que tú también vas a muerte. Entonces yo te diría eso, que te juntes con gente buena y que sobre todo lo que estés haciendo te represente y te guste y disfrutes. Y que lo hagas porque a ti te gusta, no porque al resto les vaya a gustar, sino porque a ti te gusta. Y también te diría que sobre todo cuando estás empezando, que es algo que Dani y yo nos lo aplicamos mucho en su día, hay que ser un poco pesado. Es decir, el ser pesado está infravalorado. El decir, he escrito a una persona 2 veces y no me ha contestado. Pues escríbele 3, escríbele 4. Que como mucho esa persona piense, jo, este tío es un pesado, pero qué ganas tiene. Porque a mí muchas veces me ha pasado, y nos pasa a día de hoy, que a lo mejor un correo, un mensaje, se nos traspapela, no lo vemos, no nos pilla en un buen momento. Sin embargo, si una persona me escribe 3 veces, hombre, yo te aseguro que le contesto. Y digo, pues sí, te voy a contestar. Y muchas veces eso sale por insistencia. Así que eso de, le he dicho 2 cositas y no me ha dicho nada, pues inténtalo otra vez, hombre, hasta que no te diga que no, tú no pares. Y la gente lee los DMs, ¿vale? O sea, todos. O sea, la gente hasta con 4 o 5 millones de seguidores lo leen. Sí, lo leen. Sí, 100%. Muchos mensajes Casi todos los mensajes. Pues yo pensé que eso directamente pasaba, la verdad. Eso es no, te han hecho ghosting y ya está. Bueno, y ¿tenéis algo con lo que podías cambiar con respecto a cómo empezaron? Pues ¿hay algo que cambiaríais respecto al principio? Ni de coña. Las cosas tienen que suceder como suceden, incluso las malas, porque así llegas a donde estás. Y a lo mejor el haberlo pasado tan mal al principio económicamente como nos pasó y cagarla con decisiones que no deberían de haberse tomado de la forma que se tomaron, es lo que nos hace que a día de hoy nuestra personalidad sea la que es y nuestra forma de decidir ahora sea la que es. Entonces, todo lo que ha tenido que pasar, igual que todo lo que nos sucederá, supongo y espero y quiero confiar en que es por algo. Entonces, yo no cambiaría nada. Yo cambiaría una cosa, y es que nosotros tenemos una empresa, somos autónomos, sí. Y hubo un momento dado en el que no teníamos ni puta idea de lo que era ser autónomos y nos hicimos autónomos y no comenzamos la actividad realmente a ejercer hasta 4 meses después y nos pusieron un multote. Entonces, eso yo sí que lo hubiera hecho mejor. Alguna cosita así de burocracia y eso sí que lo podríamos haber hecho un poquito mejor. Pero bueno, también aprendimos y ahora tenemos un asesor bueno gracias a todos los fallos que hemos cometido, ya que nos han puesto alguna que otra multa. Y tenemos a Miguel también en el equipo. Sí. El mejor. Bueno, pues muchísimas gracias. A vosotros, chicos. Yo estoy encantadísimo de poder estar aquí, la verdad que esto es precioso, la verdad, y tener a ustedes dos aquí, la verdad que para mí es un placer y la verdad y un orgullo para mí por decir que hace un año estaba estudiando para la selectividad y ahora estoy con ustedes dos aquí, para mí Joder, es impresionante. ¿Eh? Nada, hombre, luego eso sí, el Bizum nos lo haces ahora, ¿vale? Eso sí, 100%, no te jode, vamos a ver. Nada, tío, que mucha suerte, que trabajes duro, que hagas cosas, todo el rato, haced cosas, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Y ya lo verás que llegarás. O sea, esto te lo garantizo al 100%. Si trabajas duro, llegas. Le echaremos un ojillo al podcast, a ver qué tal. Pero vale. Enhorabuena, tío, también por tener la iniciativa y por hacer cosas así. Y nada, mucha suerte, tío. Y tanto tú como Muchísimas tu colega, gracias. también, ahí, el Pablo, que no se le ve, pero un máquina. Pues bueno, muchísimas gracias, de verdad. Nada, y tío, encantado Raúl, de tenerlos aquí. Gracias a ti, tío. Igual, mi niño. Gracias. ¡Hala!